A continuación, esta información va a ser complementada por mis demás compañeros, abogado Audis, abogada Erika. ¿Algo más que tengan que agregar? Sí, David, muchas gracias por tu aporte, igual también el de la compañera, nuestra colega abogada Erika, es muy importante. Me parece interesante esta figura que nuestro Estado ecuatoriano hace, ¿no? Y recordemos que por principio de supremacía constitucional, todas las normas supletorias se rigen a la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, eso lo establece el 424, 425, 426 de la Constitución. Y me gustaría leer eh, en el artículo 45 de la Constitución de la República, que establece lo siguiente, y yo considero que es aquí, a través de esta disposición que establece nuestra Carta Magna del Ecuador, por el cual se establece este instrumento jurídico para recibir pensión prenatal. Pues el artículo 45 establece que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de lo específico de su edad, y el Estado reconocerá, lo primero, y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Entonces, aquí es donde la parte medular principal como pirámide de Kelsen en la Constitución está sobre todas las normas, y es por esto que se establece este instrumento jurídico de la pensión prenatal, porque el Estado debe garantizar que la vida del neonato, de aquel que no ha nacido, debe de tener los mejores cuidados, lo que usted decía también, colega, referente a la alimentación, inclusive desde la concepción del mismo, ¿no? Es por eso de que el momento de que la eh, mujer embarazada conoce de que tiene un ser dentro de su vientre, pues puede presentar esta demanda de ayuda prenatal con el objeto de garantizar la vida y el cuidado y protección desde la concepción de este no nacido, ¿no? Entonces, vemos cómo la Constitución se extiende o se estira, concediéndole a una persona, no solo por la madre, sino también por el que está por nacer, esta seguridad y este interés superior, que es el principio madre de los derechos de los menores. Bien, Bien, doctor, una doctor, una vez vez escuchado lo que se que se alega, alega, estamos estamos con respecto a un tema el cual ha sido señalado como disminución de pensión de alimentos. Doy apertura asimismo para que se refieran con respecto al tema los abogados presentes. del tema de la pensión de alimentos para la disminución. Este tema es interesante, colega, es muy interesante porque, bueno, generalmente por la parte demandada, por la parte demandada, siempre queremos cómo disminuir lo más posible la pensión de alimentos, pero también hay que ser, en este caso, objetivo en qué circunstancias se pueden dar. A ver, analicémoslo desde este punto de vista. La abogada Erika nos compartió una tabla, que es la tabla que en este caso establece el Ministerio de Ramo pertinente, en cual establece un rango. Según los salarios básicos que usted gane, usted va a recibir un número de pensión. Si me ayuda, abogada Erika, ¿cuánto es usted que tenía el dato, por ejemplo, para el tema cuando yo tengo tres hijos, ¿cuánto es la pensión mínima si tengo un salario básico? Ayúdenos con ese cálculo. ¿Cuánto tendría que pagar hoy día, por ejemplo? Ya, dependiendo, Audi, por ejemplo, si tienes tres hijos y son menores de 2 años, estás pasando un porcentaje del salario básico del 52,18 centavos. Póngale que todos son mayores para no confundirnos.
Ya, entonces, 3 años. ya, en Ya, en este este caso, entonces sería un porcentaje del 54 por ciento, que nos referiríamos a $254. $254 de 3 o más hijos, ¿no es cierto? Sí, de tres o más hijos, hijo, refiriéndonos refiriéndonos al al salario salario de este de año este año 2025 2025. y lo Eso, que se eso reserva. sería lo mínimo. O sea, nadie puede pagar menos de eso cuando tiene más de 3 hijos, ¿correcto? Exacto. Ya. Entonces, hay que entender, porque pueden haber varias situaciones. Supongamos que esos 3 hijos son de un mismo compromiso, de una misma mamá, ¿ya? Entonces, yo voy a pagar lo mínimo 254. No puedo pagar menos de eso. Y ningún juzgador ni ningún mediador, porque a veces también se utiliza la mediación o los centros de mediación para establecer pensiones de alimentos, puede establecer una pensión mínima a ese valor. Cuando yo gano el salario básico, ojo que estamos partiendo desde la premisa de que yo estoy ganando el salario básico. Entonces, si yo tengo 3 hijos mayores de 3 años, mi mínimo sería 254. Pero como yo tengo otro compromiso y mi esposa actual me dio gemelos, tengo 2 hijos más. Entonces ahí yo puedo hacer una incidencia, ya no es una nueva demanda, porque a veces lo confundimos y pensamos que es una nueva demanda, no es una incidencia que se hace dentro del mismo proceso de alimentos para yo poder solicitar al juzgador que haga la respectiva rebaja. ¿Por qué? Porque yo al tener nuevas cargas familiares, yo tengo que dividir esos $254 que debería pagar como mínimo para los 5 hijos que tengo. Y es por eso que a veces nosotros podemos llegar a observar personas que tienen pensiones de $50. Y a veces yo me he topado con clientes que dicen abogado, pero mi amigo Pedrito nomás paga $40 mensuales, que obviamente son pensiones antiguas, ¿no? Porque incluso actualmente hay jurisprudencia de que dependiendo la garantía que debe tener el menor y por esto del interés superior, que es el principio madre de los derechos de los menores, pues a veces incluso establecen como base los $134 que establece la tabla mínima y de ahí no lo bajan. Hay incluso jurisprudencia en sede de corte provincial en cuanto a eso. Entonces yo divido esos $254 para mis 5 hijos, ¿ya? Entonces ahí yo puedo hacer una incidencia y bajar esa pensión. Otra de las formas o las causas en que se puede dar una rebaja a una pensión de alimento es en el caso, por ejemplo, de que yo gano $1.500. Estoy como funcionario público y mis ingresos mensuales son de $1.500. Pero como nosotros sabemos que hay muchos puestos, por ejemplo, en la función pública pasa más esto, que son de 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, y ya salí, ya no estoy trabajando dentro de la función pública o ya no estoy trabajando dentro de este trabajo donde me permitía ganar 1.000, 1.500. Entonces, yo puedo solicitar la rebaja de esa pensión de alimentos, ya con la premisa o el argumento de que ya no gano ese dinero. Entonces, ahí yo tengo que hacer, ya en este caso el demandado, una incidencia para que me hagan el rebajo de la pensión. Lastimosamente, por el sistema jurisdiccional que nosotros tenemos en nuestro país, muchas de estas incidencias se demoran meses, no voy a decir años, pero meses en que puedan darse. Entonces, lastimosamente, personas que antes pagaban $500, $600 una pensión de alimentos, ya no tienen trabajo y se les sigue acumulando, ¿ya? Entonces, ahí es donde a veces se utiliza estos mecanismos pues para sacar boletas de apremio o que la deuda se suba exorbitantemente. Entonces, sí pienso yo que el Estado debe agilitar y dar cumplimiento a lo que es el principio de celeridad para que pueda darse eso. Porque recordemos que si es cierto que alguien tiene derecho a alimentos, el padre que está pagando ahorita una pensión por un hijo, puede que también necesite de lo que está ganando darle al otro hijo. Y en este caso, pues al ser dos menores, pues
equivalen y hay una igualdad y no discriminación en cuanto a los mismos derechos que tienen ambos menores. Entonces, sí debe considerarse, debe priorizarse la atención a estos trámites de incidencia de rebaja cuando existen estos casos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que yo les puedo compartir. No sé si David o Erika quieren añadir algo más a este tema de lo que es la rebaja de pensión de alimentos. Abogada. No, voy a... Le agradezco, doctor, por su intervención. Sin nada más que agregar con respecto, más que una duda razonable que me surge a raíz de lo que usted estaba mencionando, estábamos mencionando acerca de la nueva tabla que existe, los valores que tenemos que pagar en caso de uno, en caso de tres hijos. Muy interesante, por supuesto, pero sin embargo, muchos de nosotros o muchas personas quienes nos vemos de una u otra forma inmiscuidas en el ámbito de quizá mantener a familiares o inclusive el hecho de tener hijos con discapacidad. Entonces, en ese hecho también es importante determinar que la norma también señala algo al respecto, puesto que, si recuerdan, en mi primera intervención señalo que tanto niñas, niños y adolescentes son titulares de este derecho de la pensión de alimenticia, así como adultos o adultas hasta 21 años de edad. Sin embargo, el tercer punto se refería a las personas de cualquier edad que padezcan una discapacidad o circunstancias físicas, mentales que le impidan el generar rubros para su correcta alimentación, etcétera. Es decir, en este caso estamos hablando específicamente de los niños con discapacidad, cómo funcionaría más bien el ámbito de las pensiones alimenticias para ellos, sin embargo, sin dejar de lado para toda la comunidad el hecho de estar informada de que independientemente de que sean o no niños, es decir, siendo incluso adultos, pueden acceder a lo que es el derecho de una pensión alimenticia. Muy bien, con base en esto podemos responder la interrogante de la siguiente forma. En dicha tabla, la cual mencionaba muy acertadamente la abogada Erika, tenemos que no solamente existe lo señalado para los alimentados que sean solamente los hijos, no especifica simplemente eso, sino que también especifica los ámbitos donde funcionaría la pensión alimenticia con relación a la rehabilitación y ayudas técnicas por discapacidad. Y esta tabla es muy importante debido a que nos señala los porcentajes en que aumentarían las pensiones dependiendo del grado de discapacidad. Antes de mencionar esto, cabe recalcar para toda la comunidad que nos está escuchando que las pensiones, como es de conocimiento de todos, este año 2025 estamos trabajando con otro salario básico unificado que son $470 y en pro de esto también tanto ya sea pensiones alimenticias, cosas que no vienen al caso como multas de tránsito o aportes al IES tienen cierto incremento. Bien, para referirnos específicamente en el ámbito de las personas con discapacidad, EVE efectivamente y como es de esperarse aumenta la cantidad que se debe de pagar en caso de que una persona o un niño, en este caso como nos referimos, tenga discapacidad. Independientemente de su edad, pero para poner un ejemplo utilizaremos el mismo que se usó en anteriores ocasiones, donde se tiene un hijo con más de 3 años. Si tiene un hijo con más de 3 años, imaginándonos en el caso de que solamente sea un hijo, se pagaría alrededor del 29.49% de los ingresos percibidos por la persona que va a pagar quien va a pagar la pensión alimenticia. Muy bien, esta se divide en 3 partes con respecto a las personas con discapacidad. Quienes tengan de 30 a 49% de discapacidad deberán aumentar al valor percibido anteriormente, es decir, el 29% del ingreso de la persona quien paga la pensión alimenticia, se le va a sumar el 4.56%. Asimismo, si el niño consta con 50 a 74% de discapacidad, como utilizamos en el ejemplo, un hijo debería de pagar 29.49% del valor percibido por la persona que paga la pensión.
Si tiene de 50 a 74% de discapacidad, paga adicionalmente el 5,23% de ese valor. Y por último, la última instancia que señala es de personas que conste con el 75% a 100% de discapacidad, además del valor ya mencionado, se le añade el 6,23% del valor total. Y esto en cuanto a los niños y niñas con discapacidad, sin dejar de lado el hecho de que cualquier persona con discapacidad puede ser titular de estos derechos. Muchas gracias.